Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. Hola, en el episodio número 16 que nos ocupa en esta emisión, tenemos un invitado, un colega amigo, Armando Chaguaceda, y vamos a hablar de un tema que él nos propuso, y de allí que estemos los tres hoy con Carlos interactuando. Y el tema, grosso modo, tal como lo planteó Armando, tiene que ver con qué tratamiento o qué forma de abordaje académico y en la opinión pública está teniendo el asunto de los regímenes no democráticos. Para empezar a ilustrar este asunto y para que nuestra audiencia pueda dimensionarlo en la actualidad, voy a empezar con una situación que ocurrió hace poquitos días, escasas horas, digámoslo así, en Argentina. Y tiene que ver con lo siguiente. El presidente argentino instruyó, seguramente, quiero pensar, a la Cancillería argentina para que tuviera su intervención frente al informe de Bachelet sobre la violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Sale al aire el programa y de alguna manera trata de minimizar el asunto de Argentina, del gobierno argentino, la postura, y trata de forzar un equilibrio en donde lo que evidentemente queda entre las patas, como se dice en México, es la condena a los derechos humanos a Venezuela. Bien, ¿esto por qué lo traigo a colación? Es que la cuestión de Venezuela es una cuestión que está generando desde hace 4 o 5 años al menos un problema enorme en la opinión pública y en la misma academia, porque hay como una reticencia en la academia a no animarse, a no, evidentemente, no poder dar argumentos, intuyo, sobre el régimen no democrático en Venezuela. Pienso que por ahí va la cuestión, ¿no? Yo hace un par de años escribí una columna muy cortita en donde planteaba dos cosas: que no hay un catálogo, no hay un protocolo para echar un dictador, y al mismo tiempo que lo de Venezuela plantea otra cosa, que es, yo la nombré como la falacia del calvo o la de los granitos de arena, que es lo siguiente. La falacia de los granitos de arena o la del calvo es que si uno tiene un puñado de arena en la mano y le quita 2 o 3 areniscas, la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo puñado de arena o no? ¿Hasta cuándo podemos sacar arenitas y decir que lo que tenemos sigue siendo un puñado de arena? ¿Qué quería mostrar con esto? Es que en la medida que al régimen democrático le vas privando, le vas quitando de ciertas identificaciones propias del régimen democrático, ¿cuál es la última que al sacarla se convierte en no democrático? Que dicho de otra manera es, ¿hasta qué punto estaría dispuesto usted como ciudadano a que le vayan quitando cosas para no darse cuenta que lo que tiene ya no es una democracia? Entonces, esto en la literatura contemporánea, nuestra, ahora, actual, aparece con una frase rimbombante y que traducida al español es poco graciosa y agraciada, que es desdemocratización. Pero lo importante acá es que la frase en sí misma dice dos cosas: que hay cuestiones de la democracia que están retrocediendo, y para eso habría que apelar al famoso término de retrocesos democráticos, pero dice otra cosa, que las democratizaciones pueden producir el efecto inverso. Sí, hay varias cosas, pero creo que hiciste más que una introducción, pusiste buenísima, serviste la mesa muy bien. Yo leía hoy casualmente por la mañana a Felipe Solá, al canciller argentino, que vuelve sobre este tema porque hay toda una discusión sobre el tema. Y efectivamente, cuando quieres quedar en una posición equidistante, yo siempre distingo en la política las posturas moderadas de las posturas extremas, está claro. O sea, pero la postura moderada siempre tiene que tener un norte, sí, tiene que tener principios, tiene que tener orientaciones claras. Eso es muy distinto a querer quedar en una postura indefinida que no complace a nadie. Él, por ejemplo, hoy dijo, sí, el gobierno de Venezuela es autoritario, sin duda, pero después dijo, arregló seguido, pero bueno, el gobierno tiene un origen legítimo, lo cual es analiza toda la situación de las elecciones de 2018,
Después dice, bueno, hay una relación cuasi bélica, o sea, un gobierno de origen legítimo tiene una relación cuasi bélica con una oposición dura, sin diferenciar qué es la oposición dura supuestamente de la oposición blanda. Es decir, después dice, hay facilidad o gran facilidad para meter presos políticos, pero después los largan, como si estuviera hablando de sacos de papas. Entonces, no entendí, o más bien entendí, que hay como una especie, quizás lo que tú decías, de poner o buscar un punto medio que no es el punto medio de nada porque no defiende claramente unos mínimos de la democracia. Yo voy a retomar algo que ustedes muy bien, magníficamente lo han definido en programas anteriores, que es la noción de progresismo. O sea, una buena parte del campo intelectual y político, sobre todo latinoamericano, ha tomado la bandera del progresismo, y yo por lo menos he definido que el progresismo quizás sí puede ontológicamente identificarse con que tiene ciertos elementos reales. Bueno, si por progresismo entendemos la ola de los gobiernos post-neoliberales, bueno, una cierta orientación, ¿verdad? Recuperar el rol del Estado, un rol regulador, un cierto experimento con formas de democracia participativa, que no negaban las representativas, pero la complementaban, la cuestión social, es decir, una serie de elementos, y las políticas de la memoria. Caramba, todo eso es compatible, todo eso con las políticas, con los elementos políticos de la democracia. Es decir, en última instancia sería todo eso un horizonte post-liberal, pero no antiliberal. Pero lo que tenemos nosotros ahora, en el caso de Venezuela, es claramente un régimen absolutamente iliberal, despótico, autocrático. Y lo asombroso de esto es que efectivamente una academia, y de eso quizás podemos volver más adelante, una academia que ha hecho galas de que aprendió las lecciones de la transición, de que leyó a O'Donnell cuando habló de la muerte lenta de la democracia, la necesidad de cuidar la democracia después de recuperada, de que ha leído a Mujica, por ejemplo, cuando dice, caramba, cuando estuvimos en las ergástulas, en la cárcel, nos dimos cuenta de la importancia de estas cosas en la habeas corpus. Es decir, esa misma izquierda o progresismo que entiende que hay ciertos mínimos sin los cuales no pudiera vivir, para seguir siendo además izquierda democrática, pues bueno, parece que olímpicamente le parece que no, que hay un tipo de sujetos especiales, que son los venezolanos, que pues los pobres perdieron eso y bueno, de alguna forma se van a tener que arreglar, ¿no? Entonces, los términos que lo puso antes en la introducción muy puntual, él establecía dos puntos, ¿no? El retroceso propio de las democracias, vamos a verlo así como de una manera tradicional, inserto en la preocupación tanto empírica como académica, pero creo yo que lo que está aconteciendo en América Latina y por sesgo de origen en México es el segundo punto que él menciona. Cuando la democracia produce, cuando los procesos democráticos o el avance de la democracia, la democratización, incluso, lo diría así, produce el efecto inverso, ¿no? Y ¿por qué digo que me centraré en México? Porque creo que, y escuchándote, Dante, y ahorita también a ti, Armando, creo que es el marco analítico que para mí al menos me permite comprender a América Latina en lo general y a México en lo particular, porque precisamente a partir del 2006, cuando se produce ese resultado tan cerrado entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, en aquella primera contienda post-alternancia priista, ¿no? De que el PRI había dejado y que de acuerdo al canon marcado por O'Donnell, que tú lo acabas de mencionar, una de las condiciones esenciales de la consolidación democrática era que las siguientes elecciones, después de la alternancia, después de que el partido identificado con el régimen autoritario se ha ido, también fueran llevadas a cabo con certeza, con apego a la incertidumbre sustantiva, con reducción de la incertidumbre institucional, etcétera, y lo que tuvimos fue en México exactamente lo contrario, o sea, no se cumplió eso. Nadie creyó en el resultado, o la mitad de la población no creyó en el resultado, para decirlo con seriedad, con propiedad, la mitad no creyó, la otra mitad sí creímos en el resultado, más allá de que no, o en mi caso no hubiéramos votado por Calderón, pero creímos que ganó por poco, pero ganó. Y en ese momento creo que comenzó lo que marca Dante, ¿no? En la introducción, cuando a partir de señalar, y lo vemos recientemente en la discusión a propósito del relevo que tuvimos en México del Instituto Nacional Electoral, digamos, el progresismo, Armando, que tú señalas, ahora lo entienden, ¿no? Y eso me lleva al segundo punto. Creo que la incapacidad de criticar
el autoritarismo y de calificarlo como gobiernos autocráticos, desde mi punto de vista, parte de eximirlos de responsabilidad a partir de la supuesta efectividad de las políticas distributivas que aplican. Pero creo que aquí me detengo, creo que en la ruta que estamos, y con eso se lo devuelvo a Dante, es precisamente en este punto crucial que tú señalabas, Dante, cómo la democratización produce el efecto inverso. Estamos en esa ruta y daré otro ejemplo para cerrar mi intervención. El hecho anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de otorgarle el control de los puertos y de las aduanas en México a la Guardia Nacional, es otra manera. Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como @carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como @DanteAvaro, en Instagram como dante.avaro o visitar su sitio web danteavaro.com. Retomo un poco lo que decía Armando del tema de que no habría en principio razón para ver una flagrante contraposición entre unos regímenes que sean posliberales con la defensa de, digamos, de principios y criterios de funcionamiento democráticos liberales. El punto es cuando esos regímenes que tratan de conciliar una agenda posliberal con el funcionamiento liberal de la democracia, para seguir usando estos términos, ¿no? Es que en las situaciones concretas es donde se empiezan a producir ciertas fricciones. Y ahí retomo un poco lo que decía Carlos Luis, que era por lo cual yo los estaba azuzando, aguijoneando, que es la idea de que hemos creído durante estos últimos 20 años que toda propuesta democratizadora, ipso facto, por el propio enunciamiento de que es democratizadora, iba a generar un fortalecimiento de la democracia. Pero acá voy a dar el salto en el aire y les voy a tirar otro, si me permiten la expresión, un dardo envenenado. Acá va. Von Hayek supo decir, lo que él planteaba es lo siguiente. Él planteaba de que en la medida que los ciudadanos descansen en la idea de que a través del sistema electoral van a recambiar el poder, digamos que sería la tesis schumpeteriana, se olvidan o se despreocupan de seguir controlando los límites propios del gobierno, dice Hayek. En realidad, para nosotros en América Latina debería decir Estado. Claro. Entonces, von Hayek hacía un giro ahí y decía lo siguiente: los gobiernos democráticos en realidad están preocupados por obtener mayorías, pero las mayorías solo se obtienen satisfaciendo a minorías, decía Hayek. Entonces, acá va el dardo envenenado. En la medida que nuestras democracias posliberales son mayorías que satisfacen minorías en una ampliación distributivista, es que ahí empiezan las fricciones de la desdemocratización o de los problemas de la democratización. Cuando yo hablo de posliberal, de hecho, yo uso un concepto que, para mi sorpresa, ha sido bastante poco usado, que lo acuñó Aníbal Pérez Liñán, el politólogo argentino, que es repúblicas liberales de masa. Es decir, y creo que es poderoso porque sintetiza. Democracia liberal sigue creando confusión porque siempre uno ve una parte de los dos componentes, liberal y democrático, en primacía. Y creo que república liberal de masa tiene la sustancia sociológica, histórica, para ubicar de qué animal estamos hablando. O sea, el problema es que yo creo que hay varios problemas. Primero, efectivamente hay una disputa entre élites que están entronizadas en el sistema político y económico que no admiten la redistribución.
Hay una segunda problemática, que es que estos gobiernos a nivel de discurso prometen una inclusión infinita, tanto en lo simbólico como en la redistribución, que tiene límites materiales muy... Y tercer elemento, y ahí es donde yo creo que la resistencia de los primeros y las promesas de los segundos chocan en la coyuntura política, la polarización. Y es ahí donde vemos la primera fase de la deriva autoritaria. Así empezó en Venezuela, que es el caso que más conozco, y ahí hay un tema muy curioso, y con esto voy a terminar, porque es lo que tú decías, o creo que tú decías, pero me remite a Carlos Luis. Hay que acabar con la falacia, primero, de que se pueden segmentar los tipos de ciudadanía. O sea, no hay ciudadanía social sin ciudadanía civil y política. Esto parece una verdad de perogrullo, pero buena parte de nuestros colegas, algunos, y sobre todo los políticos latinoamericanos, no lo aceptan. Es decir, las masas incluidas por estos gobiernos dependen para su reivindicación de la existencia de un andamiaje liberal que los precede, que viene de los gobiernos anteriores. Y ahí hay un problema muy grave, porque no hay ni posibilidad de hacer un trade-off. Es decir, si en algún lugar el populismo de izquierda se probó en estado de alta pureza, fue en Venezuela. Y fracasó. Fundamentalmente la estrategia, y con esto cierro, de cara al 2021, que tendremos elecciones intermedias en México, es lo que decía Dante, construir nuevamente esa mayoría atendiendo a estas minorías de manera estratégica, atendiendo a estas minorías con políticas clientelares. Y esto nos lleva a la oposición entre políticas programáticas y versus políticas particularistas, que creo son las que se basan estos gobiernos, en políticas particularistas, como le dicen en inglés, patronage distributed politics, ¿no? Que ni siquiera es el famoso pork que se usa en Estados Unidos, ese tipo de clientelismo, ¿no? Sino que es un clientelismo basado esencialmente en programas sociales. Uno podría pensar que el meollo de la cuestión es si para tener una democracia que funcione, que esté funcionando y que vaya a funcionar, necesitamos un shock distributivo o no. El caso de Venezuela a mí me sigue pareciendo un caso para súper repensar, porque es que Venezuela tuvo todo, Dante. O sea, Venezuela no tuvo las restricciones. Fíjate qué curioso, los estados que tenían menos capacidad tuvieron que pactar y hacerlo más finamente. O sea, Evo avanzó en la renacionalización, por ejemplo, del gas, y logró renegociar. Pero Evo logró hacer una gestión, independientemente que erosionó los frenos y contrapesos, igual que Correa, logra hacer una gestión macroeconómica razonablemente buena y no demolió la institucionalidad liberal. La tensó, transitó, ¿verdad?, de un régimen populista, incluso un autoritarismo competitivo en primera fase, pero no la demolió. Lo curioso es que el caso que tuvo todas las variables a su favor, renta ilimitada, y que además es una de las cosas más creo que nos interpela, por lo menos en el gremio, o sea, una especie de ocultación, es que diablos pasa con nuestra cultura política. Ahí yo, y lo dejaría ahí, yo apuntaría esto más como una hipótesis que estoy trabajando, pero es que yo creo que hay elementos profundamente, y eso sí creo que entroniza con todo, con cosas que decía Carlos Luis antes, profundamente iliberales en la cultura política latinoamericana. Que puede ser un iliberalismo de derecha, tradicional, oligárquico, racista, como ya lo conocemos, o puede ser un iliberalismo de izquierda, de creer que todos estos frenos y contrapesos, esta necesidad de llegar a acuerdos, esta necesidad de defender los mínimos que garantizan la autonomía del ciudadano, pues son atavismos liberales y que en la construcción de una democracia mayoritaria, popular, de masa, todo esto hay que mandarlo al carajo, ¿no? Entonces, yo le daría mucho peso a un elemento de cultura política que veo muy difícil de resolver. Yo cerraría con una reflexión sobre este mismo tema que tocó Armando, que es la cultura política, porque una de las también reflexiones y indagaciones que estoy haciendo, estoy intentando trabajar, es esencialmente discernir por qué cierta coalición de apoyo que han tenido estos gobiernos, y que incluso lo tiene Venezuela desde México, en ciertos grupos sociales, lo que tú decías, tanto de construcción de construir las mayorías a partir de minorías. Ahora me evocaré a la minoría ilustrada, que apoya a estos gobiernos, ¿no? Y que se representa no solamente en los liderazgos del partido en el poder, en este caso de Morena, sino también en la habilidad que ha tenido este gobierno desde antes y ahora, sobre todo tienen mayores recursos, de construir liderazgos mediáticos, son jóvenes, ¿no? Sobre todo jóvenes entre
20, 35 años, en ese intervalo, que defienden a capa y espada el actual gobierno, desde una agenda liberal, curiosamente, que a este gobierno no le importa. ¿A qué me refiero con ello? Legalización del aborto, matrimonio igualitario, adopción por el matrimonio igualitario, y que incluso en las distintas legislaturas locales es prohibido, soslayado, y el presidente incluso también tiene declaraciones, hasta ahorita que Armando hablaba del conservadurismo, pues abiertamente conservadoras, ¿no? Y para mí, confieso que es un enigma porque a cada paso que se da en retroceso en este tipo de derechos, de la consecución de derechos, o de un avance timorato y débil, en el mejor de los casos, no se pierde apoyo. Mi hipótesis es que el desencanto con los gobiernos anteriores, y esa sí es responsabilidad de los gobiernos anteriores, es tal que yo creo que de manera interna, ¿no? Y le estoy aquí jugando al psicólogo político, confieso, es que este grupo de personas que no tienen ningún problema en términos educativos, que han viajado, son universitarios, incluso forman parte de organizaciones civiles y demás, no se pueden permitir una decepción más. Y buscan a todas luces, a toda costa, mejor dicho, disminuir su disonancia cognitiva, ¿no? No, esto no puede estar pasando. Y creo que eso produce un mayor apoyo o radicalizarse en el apoyo, no solamente, por ejemplo, a Venezuela, por ejemplo, a Bolivia, cuando tuvimos aquí a Evo, un tiempo, la defensa en las redes a la decisión presidencial era tremenda, y tratando de soslayar lo que había hecho Evo durante estos últimos años. Y bueno, son algunos ejemplos que señalo, porque los datos ahí están, ¿no? Tenemos una aprobación presidencial que ronda entre el 56 y el 60%, pues nada mala, pese a la crisis económica.